Amigos de Historias Extraordinarias, buenas tardes, bienvenidos una vez más a una historia que fue realidad. Vamos a platicarles una historia de unos seres pequeños, duendecillos, que mucha gente ha tenido la desgracia de conocer, de vivir, y hoy les vamos a contar una experiencia real. Les vamos a platicar lo que sucedió en el año de 1985, en donde, un, un pastor, uno de mis parientes que fue a acompañar a sus tíos, a sus primos, a cuidar el ganado en un río, en un paraje llamado Santa Faustina, pues lo agarraron estos duendecillos. Pero bueno, para no hacer tanto preámbulo, los vamos a dejar con la mamá de este muchacho, hoy en día un señor, que ella nos va a platicar lo que ella vivió después de que pues sufrieron este ataque o esta posesión de Jacobo, y ella nos va a platicar bien la situación en un momento. Pues nos encontramos aquí, miren, amigos de Historias Extraordinarias, con la señora Guadalupe Sánchez Hernández, quien es la mamá de la persona, el personaje que lo agarraron, así se le nombra en el pueblo, en la comunidad, los duendes. Son unos seres pequeños, pero bueno, usted nos va a platicar cómo estuvo la situación, cómo es que se dio cuenta y cómo es que le hicieron, lo más importante, para que él se despojara de estos seres. Platíquenos qué es lo que pasó. Nos estaba comentando antes de grabar que él se fue al río a cuidar con sus parientes, con sus familiares. ¿Cómo estuvo la situación? Buenas tardes. Buenas tardes. Mira, bueno, sí sucedió, pues sí, ya tiene un buen tiempo, pero yo lo llevo como si hubiera sido ayer, porque pues sí sufrió mucho mi hijo y pues también, ¿por qué no decirlo? También nosotros. Lo que pasa de que él pues tenía 9 años, se fue a cuidar con unos tíos, su hermano y sus parientes se fueron a cuidar. Por ahí o sea, cuando yo ya lo vi que empezó a estar enfermo, pues yo empecé a investigar qué fue lo que pasó, por qué, porque pues yo lo curaba de otra forma, con doctores, a hospitales, y pues lo anduve trayendo a mi hijo y pues nadie le daba un buen medicamento, vaya. Entonces lo que sucedió después, que pues yo investigué que a raíz de que yo lo empecé a ver mal, qué fue lo que había pasado. Entonces pues yo investigué con aquellos tíos y me dijeron que pues ellos, estando ahí a donde fueron a cuidar, ellos comieron todos, y pues ellos, al cabo, niños, se pusieron a jugar ahí, hicieron una presa en el río, se estaban columpiando y pues por desgracia se rompe la rama y mi hijo cae al río. Bueno, pues eso, pues, pasaron días, pues yo no le tomaba importancia, porque pues yo decía, pues se cayó, ¿no? A lo mejor pues ni gripa le dio. Pero al ver que los médicos no me daban una buena solución y yo no veía el cambio de mi hijo, él se iba consumiendo, se iba adelgazando, ya no quería comer. No quería comer. Al paso de las semanas, él ya no dormía. Ok. Él se vino a mucho más deteriorando, se me fue. Con decirles que yo pensé que mi hijo ya no lo iba yo a poder tener más tiempo. ¿Y para esto a él le daban fiebres o qué reacciones tenía? ¿Qué lo despertaba? ¿Qué hacía él en ese momento? No, mi hijo no tenía fiebres. No, yo le preguntaba, ¿qué te duele? Nada, no me duele nada. Pero ya cuando él podía lograr a veces dormir, él despertaba y empezaba a reírse y a decir, ahí te va, échamela para acá. O sea, él supuestamente jugaba con una pelota, pero jugaba con aquellos seres que él
a él ya lo tenían atrapado. Él sí los veía, él era el único que los podía ver. Él sí los veía. Hablaba con ellos. Hablaba con ellos. Y él sí me decía, míralo, aquel ya me pegó. Y él empezaba a llorar. Y se sobaba. Y en ese momento a él no le aparecían moretones o no tenía golpes visibles. No. Ok. No. Solamente sentía el dolor. Sentía el dolor y se sobaba la parte a donde le habían pegado. Pero supuestamente era cuando él agarraba el balón o la pelota con que él supuestamente jugaba, porque pues él estaba acostado en una cama a donde él estaba ahí, que sí pateaba, movía las manos, levantaba la cabeza, pero como que hacía un sobreesfuerzo, un esfuerzo sobrehumano, porque él no podía, pues ya ni levantarse. Porque ya para esos días ya no comía, No. tomaba agua. Agua sí tomaba mucho, agua sí. Y luego entonces, ¿ustedes se espantaron? ¿O ustedes qué camino utilizaron para salvarlo? ¿O quién les dijo? Porque usted antes de esto nos había dicho que lo llevaron con médicos y ninguna solución. No. ¿Qué hicieron después? ¿Hacia dónde fueron? Pues yo para mí que fue alguien que pues Dios me puso en mi camino, porque bueno, la gente se daba cuenta, los vecinos se daban cuenta que pues yo junto con mi hijo, yo me iba deteriorando y pues me dolía bastante ver la situación de mi hijo. Y una buena persona vino y le venían a hacer rosarios ya a mi niño, porque pues ya lo dábamos porque él se iba, o sea que iba a morir. ¿Le venían a hacer rosarios pensando que ya eran los últimos días de su vida? Sí. Pero él seguía viendo, jugando con estos seres. Sí, él seguía jugando, a la vez se reía y a la vez lloraba. Y a la vez él decía, él hablaba, pero con ellos. Okay. No conmigo, con ellos hablaba. Así pasaron los días y una buena persona vino y me dijo, ¿sabes qué? Mira, aquí en el pueblo hay un señor que pues en paz descanse, ya murió, se apellidaba el señor José Coria. Ok, sí, don José Coria. Él vino y él me lo curó. Él me lo curó, pero lo más extraño que él hizo es que yo vi que me pidió una vara de rosa de Castilla. Ok. Y él empezó a pegar sobre la cama donde mi hijo estaba acostado, él les empezó a pegar y les ordenó que se salieran. Y los sacó con la vara pegándolos hasta la calle. Ok. Así lo sacó. Cuando él terminó de sacarlos, como a las 2 horas, mi hijo estaba en un grito. Mi hijo, todo el mundo le pegaba. Entonces quiso Dios que pues lo llevamos con otro señor que curaba. Lo llevamos y gracias a Dios nos lo curó. Y gracias a Dios, yo para mí que fueron las 2 personas que salvaron a mi hijo. Pero, ¿qué es lo qué le dieron de comer, de tomar? ¿Qué remedios les dio el Señor a donde ustedes lo llevaron? ¿O este señor, don Coria, les dio algún medicamento? Si no comía, ¿cómo empezó a comer? ¿Cómo le comenzó a dar el hambre, el apetito a él? Cuando lo llevamos por segunda vez con el otro señor curandero, ese fue en Huejotzingo, lo llevamos allá. Huejotzingo, Puebla. Sí. Ok. Él nos lo curó y nos dijo, ya está muy mal su hijo, pero en unas horas yo les aseguro que su hijo lo van a dejar en paz. Nos lo curó a su manera, lo limpió y sí nos dio un medicamento que lo pasamos a traer a medianoche en una farmacia ahí en San Martín y gracias a Dios se le dio y nos dijo, su hijo, si sale el sol y amanece su hijo con vida, denle gracias a Dios y mañana me lo traen. Sí, así fue, a otro día se lo llevamos, pero cuando salimos de su casa y lo subimos al coche, mi hijo se quedó bien dormido después de 4 días y 4 noches que él no dormía. Ok.
Se quedó dormido de camino a la casa. Sí, Llegando a la casa no volvió a sentir, o no volvió a ver esos seres, no volvió no, a hablarles. no, no. Ahí despertó a otro día como a las 11 de la mañana. Ok, ¿qué pasó ese día que despertó? Cuando él despertó, él estaba como cuando alguien despierta de cuando se desmaya. Ok, Y se despierta y ya nada más se sobaba su cabeza y me decía que le dolía su cabeza. Pero lo más increíble que también sucedió es que a raíz de que él despertó, él lloraba, pero lloraba y me decía, dame agua, ok, pero yo quiero agua del río. ok. Y yo pues yo le engañé y fui a servirle un vaso de agua de la que tomamos. Agua natural de aquí Sí, de la misma llave. sí. Ok, Cuando yo se la di, no la quiso. Dijo, esta no es agua del río. Yo dame agua del río. Yo quiero tomar del agua donde pasa, pero pasa el río, donde están las piedras. se Yo dio quiero cuenta tomar". que no era agua del río. Sí, se dio cuenta que no era agua de aquí. ¿Y le fue a traer agua del río? No, porque fuimos, otra vez lo volvimos a consultar con el señor que no lo había curado y nos dijo que estuvo muy bien que no le dimos agua del río, porque si no, eso iba a hacer que fuera fatal para él. O sea que al darle agua del río, si ustedes le hubiesen concedido su deseo de darle agua del río, ¿esos seres iban a regresar? ¿O se lo iban a llevar definitivamente? Me imagino que se lo iban a llevar definitivamente. Él lloraba porque quería agua del río. ¿Cómo le Sí. calmaron la sed? ¿Hasta que lo llevaron otra vez con el Señor? Lo llevamos a otra vez con aquel señor que pues Dios nos lo puso en nuestro camino y él le dio ahí un té. Y eso, ok. eso fue lo que a él se le fueron las ganas de tomar agua del río. ¿Y su hijo les decía a ustedes cómo eran esos seres? ¿Qué hacían con Sí, él? sí. Describa, o bueno, coméntenos Sí. qué es lo que les decía. Cuando él volvió en sí, ya después de 3, 4 días que él ya pudo dormir, ya fue rehaciéndose, él nos empezaba a platicar, decía, no mamá, dice, yo jugaba mucho con unos niños, unos bien peloncitos, bien chiquitos, sus zapatitos, pero él lo decía con una curiosidad que decía, sus zapatitos bien chiquititos, pero estaban encuerados, no tenían ropa. Ok. Dice, nada de ropa, dice, nada más 2 tenían sus zapatitos bien chiquitos, pero todos andaban descalzos. ¿Y qué le decían? ¿Hablaban ellos? Obviamente hablaban con él. ¿Qué le pedían? ¿Por qué lo habían detenido o para qué lo querían? Lo que ellos querían era a cambio que les llevara de comer, pero a mi hijo ¿A dónde? nunca no lo dijo, a donde él se había caído. Ok, Sí. que les llevara comida. Que les llevara comida y que ellos querían jugar. Y pues también volvimos a consultar y lo que nos aconsejó el Señor, es más, él le preguntó qué es lo que esos niños querían. Ok, Y él les contestó al Señor que ellos querían comer comida, querían Ok. mole y querían cigarros y querían cerveza y querían ellos pedían alimento como de personas adultas. ok. Ellos querían vino, cigarros y comida. ¿Y qué es lo que ustedes les complacieron? Sí. ¿Qué es lo que hicieron ustedes? Les llevamos lo que mi hijo me decía, que querían comida, les hicimos mole, Ok. les llevamos vino y cigarros. ¿A dónde se los llevaron? ¿Qué es lo que hicieron ustedes? ¿Cómo se los llevaron? ¿Cómo se los ofrendaron? Pues cuando llegamos, lógico, fuimos a ver a los tíos que los habían invitado por allá a ir a cuidar. Ajá. Y ya fue que nos dijeron, en ese lugar se cayó. Entonces ahí había unas piedras, Ok. hasta como mandadas a hacer, unas piedras parecían planitas así, ahí les pusimos su comida, les platicamos, les dijimos que ahí estaba lo que querían, les llevamos trastecitos nuevos para servirles, les servimos, les dejamos su vino, ¿Y los trastes cigarros. eran normales como los nuestros o eran a su tamaño de ellos o Chiquitos. como Sí. de juguete, me imagino? Sí, de juguete, así fue. Sí, y les dejamos su cazuelita ahí del mole, su vino, sus vasitos con el mole. ¿Fue su hijo con ustedes? ¿Lo llevaron a él también? Sí. Ok. A último tuvo que haber ido, él se metió al río
y estuvo jugando con unas pelotitas y con muchas flores de colores. Ahí estuvo jugando, se salió, lo sequé y hasta la casa no tuvo que ver volteado para atrás. Eso fue lo que le recomendaron, que no volteara hacia atrás. Sí, hasta llegar hasta la casa, nos venimos caminando desde el río hasta la casa y sin voltear hacia atrás. Y gracias a Dios, mi hijo ahora tiene 44 años, está bien sano, pero fue una experiencia muy triste. Pero créanme, señores, que esto fue real. Yo no lo vi, pero con simplemente ver a mi hijo cómo sufría, cómo jugaba, cómo reía, cómo lloraba, para mí no hubo duda de que sí existen estos seres. Ok, es muy importante esta historia, por lo mismo decidimos venir a visitarla, que nos regalara parte de su tiempo, que nos regalara esta historia, porque nosotros la habíamos escuchado, pero nunca habíamos tenido la oportunidad de platicarla así de frente a frente y saber que son cosas que hoy en día la gente las toma como una burla, como un juego, pero yo creo también que esto no es una mentira y que esto existió y ya tendremos la oportunidad para contactar a Jacobo y que él nos platique lo que él vio, porque lo que usted nos está comentando, pues sí nos enchina la piel. Es una historia que no nos gustaría vivirla, a nadie le gustaría vivirla porque, como usted dijo, sufre él y sufren los padres, los hermanos, la familia, el no saber qué es lo que él tiene, el no saber qué es lo que le está pasando. Esta historia es increíble, pero bueno, usted nos está diciendo que fue real lo que él le decía, cómo le pegaban, Sí. cómo lo mandaban en ciertas cosas, lo mandaban a hacer cosas y lo único que ellos querían era jugar, era comida. Sí. Es una historia increíble, es una historia fascinante y es una historia que fue realidad. El canal de esto se trata de presentar testimonios, mitos, historias, realidades que la gente vivió, en este caso su hijo, pero ustedes también lo vivieron de segunda mano. Cómo ver el sufrimiento, cómo ver cómo no quería comer, cómo no podía dormir, el ver que él no les decía nada. Si él les hubiese dicho desde un principio que ellos querían comida, querían vino y querían cigarros, solamente así lo dejaron en paz, ¿estamos de acuerdo? Sí, así fue, pero sí, vuelvo a repetir, esto fue real, esto fue verdad. Y ahora la ciencia, pues la ciencia no puede... Pues, comprobarlo. Comprobar, exactamente, comprobarlo. Pero sí se han sabido, pues entre pláticas, nada más que a veces uno no conoce a las personas, pero hay niños que se han muerto por esta causa, porque también hay, mi hijo cayó en el agua, pero hay otros que caen en el suelo y también ahí los atrapan. Y muchas de las ocasiones, pues vamos con un doctor y pues el doctor nunca nos va a decir. No, nunca van a encontrar, es correcto. Y es por eso que hay niños que mueren porque no se encontró el remedio. Pero en estos casos, pues no es que sea incrédula o qué, pero pues hay que buscarles. Cuando un niño lo veamos enfermo, que se va adelgazando, se va poniendo descolorido, no quiere comer, no quiere dormir, pues hay que buscarle de todo, porque pues sí suceden cosas que más tarde pues sí se arrepiente uno no ver. Y por último, doña Lupita, queremos saber si eran narizones, como se cuenta en los cuentos, como aparecen en la tele. ¿Cómo le decía que eran? ¿De dónde venían? Él no les... Obviamente, a los 9 años y con esa presión, pues él no tiene la capacidad de preguntarles, pero ¿qué más les decía? Platíquenos de estos seres, cómo eran, hablaban obviamente español, qué querían, qué más les decía su hijo sobre estos duendes. Bueno, de que le hablaban, pues me imagino que español, porque él les entendía. Ok. Y pues lo que sí me decía, que estaban bien chiquitos, pero que eran muchos. Y que unos eran negritos, otros eran como él, así pues. ¿Había mujeres o solamente eran varones? No, había de los dos. De los dos. Sí, había niñas y hombres. ¿Y cuenta que ellos tenían mucha fuerza? ¿O eso? Sí, no, sí, que tenían mucha fuerza porque él solo, haga de cuenta que él jugaba con la pelota, pero pues cuando le llegaba a caer a él, pues todos se la reclamaban. Y entonces ahí es a donde a ellos
él pues a veces se mostraba muy contento jugando, pero a veces cuando también todos se le amontonaban, pues lo hacían de llorar y era cuando él lloraba. Ok. Interesante, doña Lupita. Le agradecemos mucho por esta historia, por darnos parte de su tiempo. Son ustedes pues personas ocupadas y hay personas que nos ha tocado que no quieren decir hablar, pero le agradecemos mucho en Historias Extraordinarias que nos platiquen la historia, lo que vivió su hijo. Y pues ahí está, mi gente, son historias para muchos de ustedes increíbles, muchos se podrán burlar, pero solamente los que viven esto saben que fue realidad. Le agradecemos mucho por su tiempo, por platicarnos la historia y qué bueno que Jacobo tiene ya 44 años, sí, vivito y sano, gracias a Dios. Gracias a Dios. Pues una vez más, esto fue real. Gracias.